Este es minuto también de preocuparnos un poquito de lo que estamos sintiendo, de cómo enfrentamos todas las situaciones muchas veces difíciles que nos toca vivir. ¿Y sabes por qué, Nacho, te digo todo esto? A ver, ¿por qué, Carito? Te digo porque ya está con nosotros en estudio nuestra psicóloga Javiera Donoso, con quien vamos a hablar de un tema bien complicado, pero también importante de ponerlo sobre la mesa. ¿Cómo enfrentamos distintos traumas, sobre todo en esta época de incendios? Javi, bienvenida. ¿Cómo Qué rico estás, poder Janito? tenerte nuevamente acá. Gracias, muy buenos días. No, oye, feliz también de poder poner sobre la mesa un tema que muchas veces no queremos, porque el decir un trauma es fuerte. Primero no nos damos cuenta de cuándo es y después no lo asociamos tampoco con lo que podríamos estar viviendo. Sí. ¿Cómo es? Sí, mira, yo creo que tenemos que diferenciar entre, por ejemplo, pensando en los damnificados y en las víctimas de los desastres naturales, de los incendios hoy día, es probable que la situación emocionalmente vaya atravesando por algunas etapas. Primero estrés agudo, después puede ser llegar a un estrés postraumático si ese estrés agudo no se aborda adecuadamente en su momento. Y luego del estrés postraumático, esto se puede convertir como en un estado más permanente y ahí es donde hablamos ya de trauma. Ya, perfecto. En el fondo, tenemos que hacer esa distinción entre que una situación es choqueante, alarmante y traumática, digamos, a que llegue a convertirse y a constituirse en un trauma. Y ahí está cómo hacemos el manejo y la contención de la situación. Porque en el fondo tú puedes atravesar por una situación muy tremenda, pero si te sientes sostenido, si te sientes apoyado, si sientes resguardo, protección de tu ambiente cercano y también de tu entorno comunitario, social, es probable que esa situación tan terrible que te tocó vivir, claro, obviamente que te va a dejar, te va a afectar, no va a pasar como inadvertida, pero puede ser que no se llegue a constituir en un trauma, es decir, algo que marque un antes y un después en tu vida y que de alguna manera signifique un socavo o un empeoramiento de tu calidad de vida y tu salud mental a partir de ese momento en adelante. Por eso es que es tan importante en este momento como tener un abordaje adecuado de los factores físicos y emocionales de los damnificados y de las personas que están expuestas a estas situaciones. Mira, te voy a preguntar luego de cómo lo enfrentamos en términos de cercanos, de cómo ayudarlos, cómo protegerlos, y también de quizás de uno mismo, si está enfrentado a esa situación, de cómo poder manejarlos de mejor manera. Sin embargo, antes de eso quiero preguntarte, ¿hay alguna forma de estar más preparado para una situación traumática? O no se puede, o sea, yo decir, no sé, hay personas que estén como mejor paradas, por llamarlo así como popularmente, mejor paradas para enfrentar una situación de trauma, o que las otras que estén más vulnerables. Mira, depende también de cómo es tu salud mental previamente. Si hablamos como de si estamos preparados para enfrentar una situación traumática, yo te diría que mejor que no estemos preparados para eso, porque significaría vivir en alerta. Significaría vivir en el fondo con estado así como cuando está como gato, claro. Con todos los disparadores de estrés y de alerta encendido, generando cortisol y un montón en el fondo de sustancias químicas incluso que a tu organismo no le hacen bien. Entonces como que significaría estar viviendo la catástrofe antes de que suceda. Y eso nos pasa. O sea, en general también sucede. Ese es el estrés crónico, en el fondo. Ese es como este estado de expectación y de anticipación como un poco premonitoria de que algo va a suceder, de que algo va a pasar. Ese es el miedo. ¿O qué hago frente si pasa algo? Es como también el mantenerse ahí en estado como constante de no tranquilidad. De no tranquilidad y de intentar como controlar, en el fondo, las situaciones. Y yo creo que el aprender a adaptarse, a protegerse y a restaurarse, como pensémoslo así, como tres pilares ante situaciones críticas, estresantes, traumáticas, como poder encender de inmediato estos como pilares para el autocuidado, por así decirlo, tuyo y también de tu entorno. Entonces, pongámonos a salvo primero, desde el punto de vista como de cómo nos protegemos, cómo nos cuidamos, nuestra salud física incluso. Luego busquemos la manera de poder adaptarnos a esta situación y ahí tienen que venir, obviamente, que los recursos, las redes de apoyo, qué sé yo, y después cómo volvemos a levantar o cómo restauramos el desgaste, el miedo, el estrés que hemos vivido.
Oye, y en este caso en específico, Javi, muchas personas de regiones en este minuto nos están viendo, estamos compartiendo con ellas y están viviendo quizá una situación muy, pero muy compleja, muy difícil, ya sea de cercanos o de ellos mismos. ¿Y cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué etapas vamos a pasar? ¿Y qué podríamos considerar también como, pucha, esto es natural, quizás que lo sienta, que lo viva? Sí, mira, al principio yo creo que es normal y esperable tener ciertas reacciones emocionales, por ejemplo, que te sientas muy abrumado, confundido, agobiado, angustiado, con terror incluso, pero si es que tú sientes que esa situación ya como que se te está saliendo del manejo, que no lo puedes tú mismo como regular o con tu entorno, tus redes de apoyo, acudir a alguna instancia de asistencia médica. Lo mismo desde el punto de vista físico. Es probable que si estás en un foco de incendio vas a tener algunos problemas respiratorios, y si eres, no sé, un enfermo crónico, tienes asma o tienes alguna enfermedad, probablemente es bueno que consultes o que tengas asistencia médica. Entonces, como cubrir esos aspectos físicos y emocionales que son propios de estos primeros momentos de estrés agudo, como te digo yo, buscando asistencia. Es muy importante entender que estas situaciones de esta envergadura no las vamos a poder abordar solos. O sea, yo creo que esa es la primera parte, entender que quizás no vamos a ser ni la superwoman ni el superhéroe y que tenemos que buscar apoyo y ayuda. Ahora, las redes de apoyo son quizás las que muchas veces cumplen este primer rol, cuando muchas veces no está el profesional adecuado. Y va a ser un familiar, un amigo, una amiga que te va a atender a contener. ¿Cómo podemos hacerlo desde esa vereda? La contención emocional siempre tiene que ser desde la empatía y la validación. Más que no te preocupes si lo vas a resolver, más que eso, como que uno tiende a querer animar a la persona. Mejor primero darle un espacio para que esa persona se desahogue, encuentre en el fondo un lugar seguro donde expresarse, donde ser contenida. Entonces, validación y contención emocional antes que intervención. Oye, qué importante lo que acabas de decir, porque generalmente uno trata de subirle el ánimo al otro o decirle, no, si va a estar todo bien. Y cuando uno está en el lugar es como, no, pues si no está todo bien, o sea, tú no te estás sintiendo como yo, ¿cómo me puedes decir eso? Exactamente, sí. Es como cuando un niño está llorando porque, no sé, se le rompió un juguete, por ejemplo, y tú intentas como animarlo diciéndole, no te preocupes, si hay otro juguete, qué sé yo, pero déjalo vivir su momento y su duelo también. En el fondo entendamos que hay personas que están perdiendo sus casas, están perdiendo en el fondo todo lo que llevan su vida construyendo, están además con mucho miedo, ven a sus seres queridos o a su comunidad o a su entorno en una situación de amenaza. No podemos esperar que haya tranquilidad. Entonces, como también permitir que las personas vivan sus procesos y hagan sus pérdidas, porque eso, si es que no ocurre, es más predictor de un trauma en adelante que si es que tú vives, sientes, elaboras y procesas lo que estás pasando. Claro. Ahora, ¿cómo ya? Entonces entendemos que una forma muy buena de apoyar quizás es hacernos parte empáticamente, de acompañarnos más quizás, de dejar sentir, dejar hablar, de escuchar. Y quizás apoyando también desde una manera quizás más real, más física, quizás con enseres, con cosas, con algo más práctico. ¿Cómo lo abordamos con los niños, Javi? Con los niños siempre hay que tratar de no mentir, porque los niños perciben y perciben lo que está sucediendo en su entorno y también perciben la preocupación y la angustia de los adultos. Entonces, no inventarles como que no está pasando nada, que en realidad todo va a estar bien, sino que poder abordar la situación, pero desde una manera que el niño pueda comprenderlo. Los niños viven, experimentan y perciben el mundo a través del juego, por ejemplo. De una cosa más lúdica, de símbolos. Entonces podemos acercarnos como cuando, no sé si te tocó ver el monstruo del coronavirus, o el monstruo de colores para definir las emociones, como eso, como acercar esta situación a un lenguaje que el niño lo pueda entender y procesar. Entonces no dar demasiadas explicaciones tampoco, pero sí dar la información precisa y necesaria, y además es súper importante para los niños y para los adultos ofrecer algún tipo de seguridad,
como que se está haciendo algo para que esta situación sea abordada. Si tú te fijas, como incluso como la preocupación general que todos tenemos ante este tema de los incendios es cómo se está manejando. Sí. ¿Cómo se está atajando? ¿Qué se está haciendo para que efectivamente se va a acabar, no se va a acabar? Eso es lo que uno primero trata de entender. Como restaurar en el fondo el sentido de confianza y de seguridad. Entonces, eso es lo mismo con los niños, como estamos aquí, te estamos cuidando, te estamos protegiendo, si bien estamos en esta situación que nos da susto a todos, pero estamos contigo, te estamos cuidando y estamos haciendo todo lo posible y lo necesario para que te mantengas a salvo. Y yo creo que ese como es el mensaje, sentimiento de estar a salvo es importante para adultos y para niños, sí, ese es el mensaje. Oye, adultos y niños, y vamos a pasar de los niños también, y un poco extremos. Quizás las personas que tenemos, las personas mayores, son las que quizás tenemos que tener también más resguardo en estos casos. ¿Cómo las enfrentamos emocionalmente? ¿Cómo podemos dar un mejor apoyo emocional? Los adultos mayores, sí, efectivamente son personas que son más vulnerables porque además tienen más dificultades de cambio, para flexibilizar ante un cambio, para salir de sus casas. Imagina una persona que lleva 40, 50 años con su vivienda y que tiene que salir de su vivienda. Claro. Es algo muy estresante en el fondo. Sí. Entonces probablemente en esa situación vas a tener que estar mucho más cerca y dar un sostén y una seguridad como decías tú, presencial y física, como acompañar, realmente acompañar con tu presencia físicamente, o sea, es el abrazo. Y no dejarlos solos. Yo creo que eso es lo más importante y ese es el llamado también. Y a las personas mayores que quizás en este minuto estén solas, acercarse quizás a redes de apoyo profesionales, estatales, no lo sé, pero buscar compañía, no quedarse solos. ¿Cómo lo vemos, Javi? Lo estamos bien pensando en personas quizás que están viviendo el conflicto de manera muy cercana. Sin embargo, también hay un amplio espectro de la población que lo estamos viviendo quizás a través de los medios. Y también eso genera un estrés, sobre todo estoy pensando en personas mayores que están muy asustadas por lo que está ocurriendo. ¿Cómo lo enfrentamos a través de la distancia? Para no generarnos quizás un mayor estrés sin tampoco sentirnos aislados de lo que sucede, que es la realidad. Mira, yo creo que en esa situación, si tú no estás ahí como en el foco de la situación y te produce demasiado estrés, angustia y ansiedad el tema, es importante limitar la exposición. Yeah. Porque de pronto uno ve que ante estas situaciones, como ocurría el 2020 cuando empezó la pandemia, como que estaba el televisor encendido, la radio encendida todo el día y estás recibiendo como información o noticias o imágenes de variadas fuentes, y eso a lo mejor en un momento llega a ser contraproducente porque más que informado empiezas a estar atemorizado. Entonces ahí una buena opción es como elegir el momento del día en el que te vas a informar. Puede ser al final del día, puede ser al principio del día o en la mitad del día. Hay como bloques en donde uno puede encender la televisión o la radio e informarse, en vez de estar todo el día enchufado en la situación. Y eso también para las personas que están más en el foco, como también poder permitirse hablar de otras cosas. Está pasando esto, es preocupante, es alarmante, es grave, pero también hay otras cosas que pueden estar sucediendo al mismo tiempo. También seguimos juntos, también estamos con vida, también estamos a salvo. Hay también cosas que reconstruir, también es una oportunidad de un nuevo desafío. Entonces, como permitirse otros momentos en los que también se hablen de otras cosas y no estar todo el día dándole vuelta en el mismo tema, porque eso genera más estrés. Genera más estrés y lo que queremos en el fondo es salir adelante, lo que nosotros como programa también estamos apuntando. Gracias, Javi, por acompañarnos una vez más, recordar tus redes sociales. Javi Donoso, Amor Propio. Javiera Donoso, _Amor Propio. Buenísimo, vamos a seguir conversando de otros temas también. Súper. Para que podamos compartir con ustedes. A mí hay un tema que me gusta muchísimo y que tú promueves, que es el amor propio, porque de ahí parte todo. Así es. Gracias, Javi. Mira, estamos viendo, vamos a ver las redes sociales también que aparecen en pantalla. Vamos a poder compartir contigo en otros días también de la semana y desearte una muy buen día y fin de semana, lo que queda de estos días. Para ti también, descansemos y cuidemos el medio ambiente. Eso que yo creo que también, como para cerrar, es importante que nos eduquemos. Así es, sí, pues educarnos, compartir y estar presentes.